Muy buenos días, mis apreciados oyentes, mis hermanos en la fe. ¿Cómo nos encontramos en este día, 5 de marzo ya? Día de reposo para el Eterno, el Creador del universo. Muchas gracias por ser parte de Lectura de Esperanza. Para este día leeremos en el libro de San Juan, capítulo 11, versículos 33, 34 y 35. Dice las Sagradas Escrituras. Jesús entonces, al ver que María y los judíos que venían con ella lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 34. Preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Respondieron, Señor, ven y ve. El versículo 35 dice, y Jesús lloró. Cuando estaba pequeña, este era uno de los versículos primeros que me memoricé y me llamaba tanto la atención que Jesús llorara. Decía yo cuando estaba pequeña, ¿y cómo es Jesús, siendo Dios, va a estar llorando? Y luego empecé a comprender al maravilloso Dios que tenemos, que se conduele, que se conmisera de las necesidades, de las angustias, de las aflicciones y el sufrimiento de cada uno de los seres humanos, criaturas que Él formó con amor, con ternura. El llanto. El diccionario define que llorar es derramar lágrimas en señal de dolor, de tristeza, de alegría o de necesidad. Llorar es algo que se hizo común ya en la raza humana. Es la respuesta del dolor físico a un impacto emocional o incluso puede suceder simplemente cuando ves algunas escenas que te conmueven. ¿Cómo se producen las lágrimas? Las glándulas lagrimales, situadas sobre cada ojo, son las encargadas de producir las lágrimas cuando parpadeamos. Las lágrimas se esparcen por toda la superficie del ojo y se drenan por los puntos lagrimales, que son pequeños agujeros situados en las esquinas de los párpados superiores e inferiores, que aumentan ante agresiones externas. ¿A qué nos referimos con agresiones externas? Esto hace referencia a los cambios de temperatura, cuerpos extraños o incluso motivaciones psíquicas. ¿Qué son las lágrimas entonces? Son un líquido que se produce mediante un proceso corporal llamado lagrimación para limpiar y lubricar los ojos. Las lágrimas tienen la función de proteger la superficie ocular, especialmente la córnea. Además, nutren y mejoran la calidad de retractiva de la superficie ocular del ojo. Mantienen también al ojo húmedo y eliminan residuos de cuerpos extraños, protegiendo así los ojos de las infecciones. La composición de las lágrimas, ¿de qué están hechas? Cuando uno está pequeño y llora, ya siente el sabor de las lágrimas porque le escurren y llegan a la boca en algunos momentos y las sientes, es sabor salado, ¿verdad? Pero tienen tres componentes las lágrimas. Un componente mucinoso, el intermedio y el lípido. El mucinoso es el encargado de mantener las lágrimas adheridas a la superficie de la córnea. La parte intermedia, que es principalmente acuosa, y la parte lípida, compuesta por ácidos grasos, que producen las glándulas del párpado y tienen la finalidad de evitar que las lágrimas se evaporen. Yo no sé si algunas veces tú has llorado y con ese llanto te has sentido aliviado. Allí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 3, dice el sabio rey Salomón, mejor es el pesar que la risa, porque en la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? ¿Será que los pesares, el sufrimiento, el dolor, la angustia en algún momento nos trae a la reflexión y a tomar un nuevo rumbo o cambiar de dirección equivocada en la que vamos? Aquí entonces el llanto sería para bien,
No sé si tú compartes esa opinión. Existen diferentes tipos de lágrimas: basales, reflejas y lágrimas psíquicas o emocionales. Las lágrimas basales se encuentran en el ojo y tienen la finalidad de lubricarlo, nutrirlo y proteger la córnea. Son una barrera que protege nuestros ojos en todo momento. Pasemos ahora al tipo de lágrimas reflejas. Se forman para liberar al ojo de sustancias que pueden irritarlo, humedeciéndolo, por ejemplo, por el humo del tabaco, los cuerpos extraños y otras cosas que ocasionan esta humedad. Se producen entonces en mayor cantidad, más que las lágrimas basales. Ahora pasemos a otro tipo de lágrimas, las psíquicas o emocionales, originadas por un amplio espectro de emociones, tanto alegres como tristes. Se lloran por un dolor intenso, por felicidad, por tristeza. Pero este tipo de lágrimas, ¿cuáles? Las emocionales, siguen siendo un misterio, dicen los científicos, que no se sabe realmente por qué lloramos, como respuesta al dolor físico o a un trauma emocional, o como expresión de felicidad. Es posible, agregan los científicos, que se trate de una manera de expresar a otros nuestro estado mental buscando algún tipo de consuelo. ¿Y tú qué opinas? Allí en las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos que Jesús lloró en cierta ocasión, cuando su amado amigo Lázaro murió. ¿Por qué lloraría? ¿Cuál sería la razón por la que Jesús lloró? Algunos de los presentes en la escena dijeron que lloraba porque lo amaba mucho, pero sabemos que el Señor no lloraba por Lázaro, ya que sabía a lo que iba y le iba a resucitarlo. Entonces, ¿por qué lloró? Jesús, al ver llorar a su otra amiga, María, tenía 3 amigos ahí en Betania, Jesús: Lázaro, María y Marta. Cuando Jesús ve llorar a esta mujer, a la hermana de Lázaro, y a los judíos que lo acompañaban ahí, se conmovió profundamente y con su espíritu apesadumbrado dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven y mira. Y entonces la Sagrada Escritura registra que ese maravilloso Dios creador, omnipotente y poderoso, grande, lloró. Primera razón: de acuerdo a la sierva de Dios, Elena de White, en el libro del Deseado de todas las gentes, página 503, expresa ella 2 razones por las que Jesús lloró. Número 1, Jesús lloró porque su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de compasión hacia los dolientes. Porque aunque era el Hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y se conmovía del pesar humano. ¿Tú crees que a Jesús le encanta esta situación de dolor ahí en Rusia y en Ucrania? Estas mujeres, estos niños ancianos, estos jóvenes que han ofrendado su vida. ¿A Jesús le agrada eso? No, querido, para nada. El instigador de todas estas situaciones es el mismo diablo, por supuesto, utilizando los instrumentos humanos. Además de poderoso, Jesús es compasivo. Su inmensurable amor por la naturaleza humana, por la raza humana, por ti y por mí. Pero Dios, las Sagradas Escrituras nos asegura que enjugará, que limpiará toda lágrima de los ojos de aquellos que le siguen. Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Apocalipsis 21:4. ¿Cómo estás en esta hora, mi amado? Apreciada joven que me escuchas, niño,
anciano. Estás llorando, estás clamando, estás triste, desesperado, quizá. Hay alguien que se compadece de ti. Hay alguien que tiene compasión de ti. Se identifica con tu dolor. Y tan así es que se identifica, que se lanzó al rescate por ti. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Grandioso, excelentísimo, maravilloso, bello. ¿Habrá alguien más que tenga esa calidad de empatía como la que Jesucristo tuvo al ver sufrir a una raza muriendo y sufriendo de dolor, de angustia y de desesperación? Ese mismo Jesús que se lanzó al rescate hace más de 2000 años. Al rescate que se podía ver, que lo podían apreciar, pero desde antes de la fundación de este planeta ya había un plan de rescate para ti y para mí. ¡Qué grande y maravilloso es nuestro Padre Celestial! ¿Qué piensas tú, querido, amada que me escuchas? No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Reconoce, pues, reconozcamos entonces nuestras faltas. Jeremías 3, 12 al 13. Hoy Jesús te pregunta a ti, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sanado de todo ese dolor y aflicción que tienes? Esa desesperación, esa ansiedad que te llena cada día, cada noche, por diversas situaciones que sean. Hoy Jesús te pregunta, como al paralítico allá, en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Allí estaba toda la gente con algarabía y gozo por las celebraciones que se hacían. Pero había allí un hombre que no podía levantarse, que yacía en la miseria y en el dolor por muchos años. Y Jesús se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Hasta la pregunta, dirías tú, es redundante, pues este hombre estaba allí postrado, en la silla de ruedas. ¿Quieres ser sano? Jesús también te pregunta eso en esta hora. Porque mi Jesús nunca, querido, nunca jamás te impone su gracia, nunca, sino que te ofrece hoy, si crees que la necesitas verdaderamente. Estás sufriendo, llorando. Tus ojos han quedado secos ya de tanto llorar. Tu corazón ya no tiene más lágrimas. Hoy es el día de salvación. Reconozcamos entonces nuestra culpa. Algunos dicen, bueno, puedes liberarte. Cuando estás angustiado, llorar te hace bien. Y de hecho, querido, en algún momento el derramar lágrimas te hace por ese momento sentirte bien. Pero realmente, ¿estás aliviado? ¿Has sido sanado totalmente? Allá en Grecia se acostumbraba, bueno, de hecho, hablamos de esta palabra, la catarsis. ¿Has tratado tú de liberarte del peso de la culpa, del pecado, de un dolor que causaste a alguien y no admites que debes de humillarte y pedir perdón? Lo has cargado ya por semanas, años, toda la vida. Los griegos decían de que la catarsis era muy buena porque te liberta. Si estás apesadumbrado, triste, o te sientes desdichado. Dicen que la catarsis es el proceso a través del cual se liberan las emociones negativas que se tienen allí reprimidas. Entonces, este concepto de catarsis emocional proviene de la antigua Grecia y es traducido como purificación. Según Sigmund Freud, la practicó en sus terapias psicoanalíticas. Pero yo tengo mis dudas respecto a esto, porque, de hecho, querido, mientras nosotros no reconozcamos nuestras culpas, nuestras faltas, nuestra incapacidad ante el Eterno, mientras nosotros no confesemos nuestro pecado y nos apartemos de él, no va a haber en realidad sanidad en tu corazón, en tu vida.
vas a seguir cargando con ese dolor, vas a seguir llorando. Somos entonces perdonados por puro amor y misericordia. No tienes a nadie quien te socorra, quien te consuele, como este paralítico. Y le dice, Señor, no tengo a nadie que me ayude, por eso no lo hago. Vamos entonces, para eso estamos nosotros, los seguidores de Jesucristo, para socorrer a otros. Y sabes, amado, a veces las personas no están sufriendo de un dolor únicamente físico, de una enfermedad. A veces la gente no está sufriendo por la ausencia de una cosa, sino simplemente por ese cargamento que nos apesadumbra de pecado, de culpa, de dolor. Y claro está, querido, ya aquí en la humanidad es común el llanto, el sufrimiento, el dolor, la muerte. Pero ese no era el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Tú que me escuchas, señorita, que ha sido pisoteada tu dignidad. Tú, caballero, que te dejaron ahí plantado en el altar. Tú, amado hermano, que luchaste a conciencia por tu hogar y aún así esta mujer te abandonó con tus hijos. Yo no sé cuál sea el caso tuyo, pero mientras no reconozcamos nuestra culpa y nuestra total incapacidad ante el Eterno, mientras no confesemos y nos apartemos del mal, no vamos a tener el aliciente. ¿Sabes? Por una sencilla razón, querido. La ciencia y el psicoanálisis puede decir que tú puedes liberarte tú mismo, pero no se puede, querido. Porque al igual que como existe un tipo de lágrimas emocionales y que aún la ciencia no da explicación de por qué, es sencillo, querido. Sencillísimo. Porque el plan de Dios no era que tú lloraras, que tú sufrieras, que tú estuvieras triste y apesadumbrado, con ansiedades, con desaciertos. Eso vino a consecuencia del pecado. Y por eso es que la medicina no es la catarsis, no es que tú te liberes de adentro hacia afuera. La medicina viene precisamente de afuera, de lo alto, de mi Señor Jesucristo. Y solo la sangre de Cristo puede limpiarte de toda maldad. Permítele entonces, en este día, que Él pueda hacer la sanidad completa en tu corazón. Y si has de seguir sufriendo por cualquier motivo ajeno a tu voluntad o por cualquier enfermedad, lo vas a hacer. Inclusive vas a derramar lágrimas, pero ya no va a haber ese peso en tu vida. Entonces, ¿no tienes a nadie en quien te socorra? Como el paralítico, quien te ayude. Cristo te ayuda, querido. Cristo está presente contigo. Jesucristo sí puede. Y puede ser liberado hoy, si tú quieres. Como el paralítico. ¿Quieres ser sanado? Sí quiero, Señor. No hay nadie que me ayude, que me socorra. Para eso estamos, querido. Para llevar socorro de todos los pesos, de los sufrimientos. La culpa del pecado, querido, es el más grande. Y el ser humano no puede liberarse por él mismo. Solo puede aceptar la ayuda, como este paralítico lo hizo. Y la ayuda viene de afuera, no viene de dentro de ti. Si nosotros somos malvados, querido, somos malos. Entonces, el ser humano no puede purificarse ni limpiarse por sí mismo. Necesitamos ayuda exterior del que tiene la solución al pecado. Porque el llanto emocional, la muerte, el dolor, el sufrimiento, fue por consecuencia de haber caído en el pecado. Y solo la sangre de Cristo puede limpiarte y lavarte de toda maldad, de toda. Esas son las buenas noticias. Darte sanidad, vivificar tu ser y muy pronto cesar con todas estas causas que el pecado trajo a la humanidad. Muy pronto tendremos la glorificación. Dijimos entonces que Jesús lloró por dos razones. La primera razón entonces era que Jesús lloró porque su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de compasión hacia los dolientes. Y número 2, Jesús lloró por el pesar que le causaba saber que muchos de los que estaban llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida.
Aquí de nuevo tenemos una gran vislumbre del carácter de Dios, de ese Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Números 14, 18. Del Dios que no quiere que ninguna persona, tú joven, niño, anciano, mujer que me escuchas, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Agradezcamos este día, porque el gran yo soy, el omnipotente, es nuestro Padre. Agradezcamos por Jesucristo, su amado Hijo. Se conmueve profundamente en nuestras aflicciones y porque no permanece también indiferente ante tu pesar, ante el mío, al pesar de muchos y muchas que hoy lloran, están angustiados en desastres, tristes. Agradezcamos, porque hace mucho tiempo ese maravilloso Jesucristo te invitó a ti, que estás escuchando hoy, a darle tu corazón. ¿Se lo darás? Esa es tu decisión, porque la gracia Jesús la ofrece gratismente, pero es tu voluntad la que debe de aceptarla. Mi deseo es que tú aceptes esa misericordia del Señor, esa gracia. Muy pronto ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, porque todas estas cosas van a pasar. Pero tú puedes empezar a vivir hoy la felicidad, la vida verdadera, y no deambular como un cadáver por el mundo. Abre la puerta de tu corazón a Cristo Jesús. Si Él lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.